Gracias, Señor. Bendito eres Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hemos de compartir ahora el mensaje que Dios ha enviado a su pueblo. Hemos puesto por título: Cuidemos lo que Dios ha restaurado. Cuidémoslo. Vamos a estar mirando qué significa esto, qué Dios ha restaurado, qué es lo que anhelamos que sea restaurado por parte de Dios, qué es aquello que una vez estaba bien y se dañó, y por su misericordia Dios vuelve y lo arregla, lo restaura. Pero luego tenemos una responsabilidad muy grande de cuidar eso que Dios, mostrando su misericordia, volvió a dar la oportunidad, volvimos a recibir aquellas cosas tan gloriosas. Voy a pedir el favor que me acompañe a leer en el libro de Salmos, el Salmo 80, desde el versículo 1, que aquí hay un clamor de parte del salmista, un clamor a Dios para que restaurara la nación de Israel, que restaurara sus vidas, porque algo había pasado terrible que ellos estaban viviendo por causa de su comportamiento, de su desobediencia, de su rebeldía. Pero hay un clamor de que Dios restaure lo que una vez fue glorioso. Salmo 80, verso 1, dice la palabra: Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Este clamor va profundo y está invocando a Dios como el pastor de este pueblo. Y en este mensaje estaremos mirando qué significa que Dios trata a un pueblo como si ese pueblo fueran sus ovejas y Él su pastor. Cuando la Biblia habla de una relación correcta, pastor, ovejas, Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aún en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me llevará y me pastoreará. Cuando hablamos de que Dios nos pastorea, está diciendo: llévanos, Dios, a esos lugares de paz, a esos lugares donde tú nos cuidas, donde no nos falta nada. Y ese clamor está hablando porque por alguna razón ahora les falta de todo. Ahora no tienen aquello necesario. Y hay un clamor: Dios, restáuranos, sálvanos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, sálvanos. Verso 4 dice: Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquí está una posición de debilidad en extremo, una situación de vergüenza, de oprobio están viviendo ellos. Los enemigos se viven burlando de ellos. No hay quien los rescate. Dios no los está escuchando. Dice, está indignado Dios aún con la oración que ellos dicen. Algo terrible ha hecho este pueblo que ha provocado la ira de Dios. Pero sabemos que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios, cuando un pueblo de verdad se arrepiente y viene a Él buscándole a Él, el Señor es movido a misericordia y el Señor entonces viene y rescata a ese pueblo que ha castigado. Por eso esta voz de un clamor pidiendo restauración debe ser también un clamor para cada persona que reconoce que por causa de su rebeldía o desobediencia
está padeciendo dificultades terribles. Está padeciendo y no encuentra aún una salida o no encuentra aún una respuesta de parte de Dios. Es como que Dios todavía está indignado por lo que has hecho. Pero hay un clamor que revela arrepentimiento aquí. Hay un clamor que dice: Dios, venimos a ti porque tú perdonas, porque confiamos en ti, que no nos vas a dejar en manos de este enemigo que ha estado burlándose de nosotros de tantas maneras. En el verso 17 continúa el clamor, dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, tú, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquí está hablando, hay un varón, el varón de su diestra, el hijo de hombre, el que va a dar vida. ¿Quién será? Está hablando de Cristo. Está hablando de aquel que va a venir, que va a traer vida a todos aquellos que están muertos en delitos y pecados, pero que reconocen su condición y se arrepienten de lo que hicieron, piden perdón con la confianza de que serán perdonados y restaurados, que ese mal se les quitará para siempre. Y este clamor continúa: haz resplandecer tu rostro, Dios, sálvanos. Yo espero en el Señor que cada uno de nosotros pueda tener un clamor similar y pedirle a Dios que venga esa salvación a nosotros, que nos haga restaurar por completo, que nos haga vivir diferentes, que nos haga caminar adelante con la frente en alto, sabiendo que Él nos ha levantado de nuevo, que los enemigos tengan que ser avergonzados. Como dice también el Salmo 23, tú aderezas mesa para mí delante de mis angustiadores. Ellos se enojarán de ver el bien que llega a nosotros, pero Dios es que lo hace a favor de su pueblo, a favor de aquellos que se arrepienten de corazón y piden a Dios misericordia y piden a Dios restauración. ¿Sabes? Dios contesta siempre que hay una oración genuina que sale de lo profundo del ser humano, llega al corazón de Dios, llega delante del Altísimo. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, dice la palabra. Dios siempre les recibe. Dios siempre, aquella persona que le busca a Él, que reconoce que le falló, pero dice: Dios, no te vamos a volver a fallar. Como dice aquí, vida nos darás e invocaremos tu nombre, no nos apartaremos de ti. Dios, restáuranos. De nuevo, cuando Dios trae la restauración, nos corresponde ahora cuidarla, no volver a fallarle, defender eso que ahora Dios nos ha vuelto a entregar. No dejemos de nuevo que el enemigo quiera llevarnos por cualquier sitio para volver a ofender a Dios. Vaya por favor al libro de Ezequiel, capítulo 34. Hay una respuesta de parte de Dios a este tipo de clamor que se ha levantado, que ha llegado al altar de Dios, ante el trono de Dios, ante el trono de misericordia ha llegado ese clamor. Y Dios responde. Y esta respuesta es válida para este tiempo, para cada una de nuestras vidas y para cada persona, donde quiera se encuentre, que siente ese dolor, que siente esa presión de parte del enemigo y está pidiendo a Dios restauración. Ezequiel 34, versículo 11 y 12, dice la palabra: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.
Dios dice, esa voz no quedará en el vacío. Dios dice, yo mismo los voy a recoger. Yo mismo los voy a buscar. Está hablando ahora un término, un pastor que tiene sus ovejas dispersas. Dios dice, yo las conozco y yo las voy a ir a buscar donde quiera se encuentren. Está hablando a aquellos que son ovejas. Está hablando a aquellos que reconocen que Él es el que nos suple, el que nos guía, el que nos lleva por esos caminos deleitosos. Reconocemos que Él es que provee para todas nuestras necesidades. Dios dice, yo les voy a buscar, yo les voy a reconocer. Eso es maravilloso. Anteriormente el clamor daba a entender que Dios se había olvidado de ese pueblo. Y ahora Dios dice, no me he olvidado, yo los reconozco, yo los buscaré, yo los voy a atraer de nuevo. Dice el verso 13, yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los montes, altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Esta palabra apacentaré se repite una y otra vez. A un pueblo que lo que menos ha conocido es paz, solo tienen violencia, burla, aflicción, dolor, pesar, malestar. Dios dice, les voy a apacentar, estarán en paz, estarán tranquilos. Los voy a poner en un aprisco muy seguro. Un aprisco es un redil. Es un lugar seguro, cercado, donde si llueve no te mojas, si da frío, si hace frío no te da frío, estás protegido allí. En ese aprisco, en ese lugar especial que Dios dice, te voy a poner allí. Al lado de la ribera tendrás agua para beber, tendrás pastos suculentos, cosas que quizás se te olvidaron que existen. Dios dice, vendrán a ti de nuevo. Serás restaurado en aquello que has perdido, en aquello que te han robado. Dice el verso 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas la engordada y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Esta engordada y fuerte está hablando de los enemigos que habían hecho tanto daño a su pueblo, a sus ovejas. Está hablando en una imagen que estas otras ovejas gordas vivían molestando a sus ovejas. Vivían haciéndole la vida imposible. Dios dice, yo les voy a destruir a ellos ahora. Yo voy a obrar con justicia, dice el Señor. Y voy a ir al verso 22. Dios dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Está hablando de Cristo. Cristo, del linaje de David, que fue prometido a tener este reinado eterno. Está diciendo, Él vendrá a ustedes. Yo los voy a poner a Él como el que los va a pastorear a ustedes. Y yo seré su Dios. Y ya no serán más para rapiña. Una vez que una persona viene a los pies de Cristo, una vez que una persona ahora se acoge a la gracia de Dios, esa persona entra en la protección de Dios. El enemigo no puede venir a destruirle.
El enemigo no puede venir a hacerle daño. ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo, dice la palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios le va a guardar contra todo mal. ¡Aleluya! Por eso es que hay que clamarle a Dios: restáuranos, Dios, y te vamos a obedecer. Restáuranos, Dios, y vamos a hacer como tú dices que hagamos. Pero danos de nuevo la oportunidad que antes teníamos. Danos de nuevo la oportunidad que perdimos. Haznos ver, Señor, que hay esperanza todavía. Es el clamor que Dios oye, un clamor que Dios quiere escuchar de cada persona que siente que ha perdido algo valioso, que siente que el enemigo le ha robado algo tan sublime que Dios le había entregado. Dios dice: ahí va, voy a darles a ustedes este pastor, y cuando ustedes sean parte de su redil, de su rebaño, entonces ustedes estarán bien protegidos. Ustedes estarán viviendo en un aprisco muy especial. Ustedes estarán viviendo bajo la protección del Todopoderoso. Dice el verso 25: estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Si sientes que esa palabra es para ti, hermano, hermana, recíbela. Di: Dios, tú me estás hoy hablando. Tú estás diciendo que ese yugo pesado que hay sobre mi hombro, que me lleva esclavizado por las fuerzas del mal, tú lo vas a remover. Tú me estás diciendo, Dios, que tú me vas a librar, y que en lugar de vivir en una tierra desértica sin nada, dice, estarás en un desierto pero protegido. Estarás andando entre bosques, estarás andando en seguridad y en paz, y tendrás la bendición de Dios. Dice: te voy a bendecir, dice el Señor. Haré que la tierra produzca su fruto. Haré que los árboles te den su fruto. Vendrá la bendición a tu vida. ¿Por qué? Por causa de que Él te va a restaurar. Pero Él te va a restaurar si hay un clamor en ti, como leíamos que el salmista tenía, ese clamor pidiéndole a Dios otra oportunidad, pidiéndole a Dios otro chance, pidiéndole a Dios que olvide ya el pecado, que nuestra oración sea hallada digna delante de Él, y que Él entonces venga a liberarnos. Para todos aquellos que están cansados de padecer por causa de su mal comportamiento, cansados porque están bajo el yugo del enemigo, Dios dice: ¿hasta cuándo vas a conocer que Dios espera arrepentimiento genuino de parte de ti? Y que le clames a Él que es justo, que le clames a Él que es misericordioso, y verás lo que hace por tu vida también. Verás cómo te trata, verás cómo ese mal va a pasar y vendrá la bendición a ti. Lo dice la palabra. Dice el verso siguiente, verso 28: no serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois,
y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Cuando está hablando de ovejas, está hablando a seres humanos. Está hablando a un pueblo que una vez conoció el poder de Dios, porque Dios le llamó a ser parte de su pueblo y se habían descarriado. Dios dice: ¿te diste cuenta lo malo que es descarriarse? ¿Te diste cuenta lo malo que es haber dejado a Jehová? ¿Te diste cuenta lo malo que es haber dejado el camino? Sí, ya lo viste. Entonces clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces todavía. Pero clama a Dios, pídele a Dios esa restauración a tu vida. Clámale con todo el corazón. Verás el poder de Dios. Verás que Dios sigue siendo el mismo, Dios que perdona, Dios que no toma para siempre la ofensa, sino que busca el arrepentimiento en las personas. Verás que Dios está contigo también para levantarte y te dice: el enemigo no podrá más contigo. ¿Por qué? Porque ahora se la verá con Él, porque ahora Dios será tu defensor, porque ahora Dios será tu protector. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Las naciones no te seguirán haciendo daño, dice aquí. Los enemigos no seguirán burlándose de ti. Recibe esta palabra, hermano, hermana, es para ti. Hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en el Señor, recíbela. Porque Dios no quiere destruirte, ni quiere verte a ti padeciendo con un enemigo burlándose de ti y diciendo: ¿dónde está tu Dios? Mira lo que te hago y no aparece. Eso se acaba. ¿Por qué? Porque Dios te restaura, porque Dios devuelve lo que el diablo te quita, porque Dios hace que se te devuelva 7 veces aquello que perdiste, por causa de que Dios te ama, por causa que tú eres su oveja. Su oveja, Él es tu pastor. Y Él dice: te voy a reconocer. Aunque estés en montes desconocidos, yo te voy a buscar. Yo sé dónde encontrarte. Yo conozco tu llorar, tu gemir. Yo conozco lo que estás viviendo. Yo sé dónde te escondes. Yo te conozco, te dice el Señor. Y ese clamor que hay allí, ese clamor profundo que hay en tu corazón, Dios lo conoce. Y Dios te dice: te estoy escuchando, hijo, hija. Pero una cosa te digo: guarda muy bien la restauración que voy a hacer en tu vida. Cuídala. No dejes que el enemigo de nuevo te engañe. No te la dejes robar otra vez. No dejes que vuelva a ti el tiempo terrible de aflicción que has vivido. Recibe su palabra, su corrección, por favor, recíbela. Y verás como Dios te levanta de nuevo. Verás como Dios te pone, como dice este pueblo: te voy a poner en alto, te voy a poner para que siempre andes en victoria. Nunca más se dirá de ti: he ahí la desamparada. No, Dios te dice: he ahí aquella persona que Dios tuvo misericordia con ella. He ahí aquella persona que una vez era derribada y ahora ha sido restaurada. Aleluya. Aleluya. Eso va a hacer el Señor con tu vida y con todo el que se dispone a clamarle a Dios, a pedirle: restáuranos, Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos, Dios. Sálvanos, Dios. Sálvanos, Dios. Vaya por favor al libro de Juan, capítulo 10. Veamos lo que Jesús nos dice de aquel pastor que había sido prometido. Aquel David que vendría a pastorear las ovejas de Dios. Jesús se identifica diciendo que Él es. Juan capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Hablando Jesús, Él dijo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador.
mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que hay muchas personas que están en algún lugar junto con otras ovejas. Y cuando habla de oveja, habla de personas. Dice, ovejas son hombres, son personas. Están mezcladas allí, pero viene el pastor y las llama por nombre. Y el Señor hoy menciona tu nombre. Y tú escuchas su voz y dices, ¿a mí que me están llamando? ¿De dónde viene esa voz? Esa voz viene del Espíritu Santo diciendo, a ti es que te estoy hablando. Y dice, ellos escuchan mi voz. Y despierta algo en su interior. Me está llamando el pastor. Me está llamando el que me ha creado, el que me ha dado la vida. No se olvidó de mí. Se acordó que estoy viva aquí en la tierra. Me está llamando y dice, y le siguen. Y si el extraño le dice, no, quédate, no te escucho a ti, ya yo conozco esta voz. Es una voz muy preciosa, es una voz muy especial, muy particular, yo la conozco. Una oveja que está metida solo en lugar de problemas, anhelando escuchar esa voz dulce que le decía, ven, ese es el camino, anda por él. No vayas a la izquierda, no vayas a la derecha, no bebas de esa agua que está turbia, está mala. Ven, te llevo al río donde fluye agua viva. Esa voz que te lleva por lugares seguros, donde dice que el bien y la misericordia nunca se apartarán de tu vida. Esa voz la volviste a escuchar. Y Dios te dice, tú eres mi oveja. Tú eres aquella que he venido a buscar. Eres aquella que me he metido a ese monte terrible de oscuridad, tenebroso, para recogerte, rescatarte. Pero tienes que seguir la voz del que te busca, la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen. Sigue diciendo el verso 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Si has pensado que porque has vivido una vida tan dura, terrible, y crees que no le importas a Dios, te equivocaste. Tú sí le importas a Dios. Dios fue que te hizo. Dios te puso en el vientre de tu madre y te conoce. Todas tus células, Él sabe qué tienes. Te diseñó. Él no se ha olvidado de ti. Tú conoces la voz de tu pastor, del Señor, y sabes que Él ha venido a buscarte en medio de tu tribulación, cuando los lobos están alrededor tratando de devorarte,
Cuando las circunstancias son cada vez más difíciles y no encuentras una mano amiga. Cuando todo parece negro, oscuro, terrible. Aquí viene alguien que te dice: yo no le tengo miedo al temor, a la oscuridad. Yo no temo a esas cosas raras. Yo no le tengo temor a los lobos. Yo vengo a rescatarte, te dice el Señor. No es como aquel asalariado que salió huyendo y te abandonó en medio del problema. El Señor dice: estoy aquí contigo para sacarte del problema. Estoy aquí contigo para restaurarte de nuevo. Estoy aquí contigo para darte una nueva oportunidad. Eso dice el Señor, porque tú le dueles a Él. Porque tú eres de Él. Tú no eres del otro. El otro te estaba robando, haciendo daño. Tú eres de Dios. Tú eres su oveja. No lo olvides. Y Él dice: voy a venir a buscarte, te voy a reconocer. Aunque muchos se parezcan a ti, no será confundido el pastor. Sabrá que tú eres tú y te buscará. Y te dará entonces ese lugar tan especial que está a su lado. Eso quiere el Señor, que comprendas que Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Dice el verso 14: yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Está diciendo: yo conozco mis ovejas. Segunda de Timoteo, Pablo dice: conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Dios conoce quienes de verdad son de Él. Dios conoce quienes de verdad han puesto su confianza en Jesucristo, el pastor de las ovejas, y se han refugiado en lo que Él ha hecho, que dio su vida para comprar a esas ovejas que creen en Él. Dio su vida para rescatarlas del lobo que las estaba atormentando y que quería devorarlas. Dio su vida para comprarlas. Legalmente les pertenecen a Él. Aquí dice el Señor: yo las conozco y ellas me conocen. ¿Conoces tú a Cristo? ¿Qué idea tienes del Señor? ¿Sabes de quién está hablando la Biblia? Está hablando del Rey del universo que vino a la tierra, se hizo un ser humano para rescatar a los seres humanos que creyeran en Él. Para quitarles del poder de las tinieblas y del maligno, se los quitaba y los llevaba entonces a su reino, a mostrarles qué es realmente la vida. Jesús vino a dar vida y vida abundante. Jesús vino a dar vida y a quitar la muerte. Jesús vino a dar paz y a quitar la angustia, el pesar y el dolor. A eso vino el Señor. Y Él dice: yo te conozco. Verso 16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hay otras ovejas que no están todavía en el rebaño, que no están formando parte de ese grupo de ovejas que son del Señor, pero son de Él. ¿Cómo sabrán del Señor? Cuando alguien que es de su rebaño salga afuera con la autoridad de Dios y predique afuera, y ellos conozcan del Señor, y luego el Señor los trae a también ser parte de su rebaño. Pero el Señor manda a que así sea. ¿Sabes algo? Dios, el dueño de las ovejas, Él quiere que las ovejas estén seguras, en paz. Leíamos en Ezequiel una y otra vez, Dios decía: y las apacentaré, y les daré paz, y vivirán en paz, y estarán seguras, y estarán tranquilas. Donde quiera que hay un hijo, una hija de Dios, Dios quiere que viva en paz. Dios quiere que esté seguro, segura, que no esté alarmada por nada. Dice la palabra: no llames conspiración lo que otros llaman conspiración. Eso no es para ti, eso es para ellos. Que se asusten ellos. Tú vive en paz. Tú sigue tranquilo, tranquila. Tú eres parte del rebaño de Dios.
Eso no es para ti los problemas. Aleluya. Si no estás viviendo en esa paz, Dios quiere que tú la tengas. Porque el pastor de las ovejas es llamado también el príncipe de paz. Y Él da una paz que sobrepasa el entendimiento. Una paz que nadie comprende. ¿Cómo es que dicen que viene algo terrible y tú estás tranquilo? Porque la Biblia dice, caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000 y a ti no llegará. Por eso estás tranquilo. Por eso nada te mueve. Aleluya. Dios dice, esos que te devoraban no podrán devorarte más. Esos enemigos que se burlaban no se seguirán burlando. Dios te dice, ese lugar donde estabas solo de aflicción, pesar y dolor se acabó. Una voz que Dios escucha, el clamor que dice, Dios, pastor mío, escucha mi voz, mi ruego, sálvame, restáurame. Una vez que tú tienes ese clamor delante de Dios, Dios dice, yo mismo voy a bajar a salvarte. Yo mismo iré y te voy a buscar. Yo mismo daré la orden de que tú eres libre para siempre. Es el Señor que lo dice. Permita a Dios que tu vida pueda recibir a este buen pastor que es Jesucristo, para seguirlo a Él para siempre. Porque Él te guiará siempre por esos caminos deleitosos, por esos lugares maravillosos donde no hay ese temor que está haciendo tanto daño a los demás. Dios quiere que tú estés en paz, recibe su paz. Pero ahora, ¿cómo hace el Señor para mantener sus ovejas cuidadas y en paz? Él es el buen pastor, pero ¿qué hace el Señor entonces? Vea por favor en el capítulo 21, algo que Jesús le dijo al apóstol Pedro cuando fue a restaurarle el llamado a Pedro. Capítulo 21, versículo 15, dice la palabra, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Hay una tarea que Dios le había dado al apóstol Pedro. Aquel día, cuando Pedro recibió de parte del Padre la revelación de que Jesús era el Cristo. Usted recuerda, Mateo 16, que Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esa roca, esa revelación que has recibido, edificaré mi iglesia, y te daré a ti las llaves del reino de los cielos. A Pedro, ¿qué había hecho Pedro en el contexto anterior? Que había dicho, me voy a pescar. Se sentía tan mal, avergonzado, que había negado al Señor. Y el Señor ahora viene y se aparece a Pedro y dice, Pedro, ven acá, hay algo que tú tienes y no puedes dejar. La pesca no es tu trabajo, no es pescar peces, es pescar almas, tu trabajo. Son mis corderos que están allí, que tú tienes la llave del reino de los cielos y la quieres abandonar. Le dice, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Otra vez, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, Dios tiene muy en cuenta que sus ovejas estén apacentadas. Dios tiene muy en cuenta que sus ovejas tengan la comida que necesitan.
el manjar delicioso que cada día Él les envía, que beban agua purificada, no por instrumento humano, sino purificada del mismo cielo, agua que viene del manantial de Dios. Dios quiere que sus ovejas sean bien cuidadas, y tiene personas en la tierra que les ha dado un llamado a que cuiden sus ovejas. Pero cuidar sus ovejas significa, debes amar a Dios de tal manera que el hecho de ponerte a cuidar sus ovejas podría significar tu muerte. ¿Estás dispuesto? Ahí es que Jesús le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Estás dispuesto, Pedro? Sí, Señor. Entonces ponte a pastorear, ponte a cuidar ovejas. Pues son las ovejas del Señor. Versículo 18 le dice el Señor: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. No le estás diciendo: me vas a pastorear las ovejas y prepárate, porque al final, cuando seas viejo, te van a poner en un trono grande reconociéndote. No, te dice: te van a matar, Pedro. Es una muerte que se está anunciando. Dice: sígueme. ¿Por qué? Porque se da cuenta que Jesús está vivo, pero Él murió, Él resucitó. Seguirlo a Él significa: no va a pasar nada, la muerte no tiene poder contra ti, porque Jesucristo venció la muerte. No tengas temor a lo que venga, solo sígueme, dice el Señor. Aleluya. Y seguir al Señor, el pastor es Cristo. Él es el buen pastor. Él es el que ganó las ovejas con su sangre, las compró. Él es el dueño. Nosotros somos sus representantes aquí, recibiendo orden del pastor. Al decir: dale tal comida, dale tal bebida, llévalo a tal lugar. El pastor es que dice: quiero mis ovejas que coman esto o que hagan tal cosa. Tenemos que hacerlo, porque Cristo Jesús está usando seres humanos que se disponen, por amor a Él, se disponen aún a dar su vida por causa de las ovejas del Señor. Por causa de cuidar las ovejas, sus vidas no valen nada, humanamente hablando. Pero para Dios son demasiado valiosas. Son personas que reciben directamente la dirección de parte de Dios, de qué debe hacerse. ¿Sabes? Aquí tenemos a Dios pidiéndole a alguien que cuide sus ovejas, que pastoree su rebaño, que tenga cuidado de lo que ellos van a comer y a beber, que sea esa persona que sea vigilante. Pero también nosotros debemos saber cuál es nuestra responsabilidad como oveja. Y ahora, en lo que me queda del mensaje, voy a enfocarme en esta área. Sí, soy una oveja. Sí, Dios ha puesto a alguien que me cuide. Sí, qué bueno. Qué bueno que Dios se acuerda de mí o de ti. Qué bueno que Dios me asegura: te voy a buscar, te voy a restaurar. Qué hermosa palabra. Pero ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a cuidar esto que Dios me ha dado? Vea cómo dice el mismo apóstol Pedro. Vaya por favor a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Veamos qué nos dice Pedro allí. Pedro aquí da ahora una orientación a otras personas que están haciendo este trabajo de servir a las ovejas del Señor, pero también le habla a las ovejas de qué tienen que hacer con aquellos que le están sirviendo. Aquí dice Primera de Pedro 5, verso 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2:
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí nos da a todos los que Dios nos da el privilegio de servirle, sirviendo a sus ovejas, como debemos hacerlo, sabiendo que no son nuestras ovejas, son del Señor, sabiendo que tendremos que darle cuentas al Señor por cada ovejita, sabiendo que nosotros tenemos que hacerlo todo con ánimo pronto, voluntario, no como enseñoreándonos de ninguno, sino como servidores de todos. A eso nos manda el Señor. Y algún día el Señor entonces nos va a dar aquella corona incorruptible de gloria. Algún día. Pero mientras ese día llega, tenemos lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedro me ama, pastorea. Y prepárate, porque algún día te van a llevar a donde tú no quieres. Y te van a hacer extender los brazos y vas a morir, Pedro. Pero sígueme, Pedro. Dios está buscando personas que digan, Señor, yo quiero morir por tu causa. Yo quiero morir si fuera necesario para cuidar tus ovejas. Yo quiero hacer la obra que tú quieres que sea hecha en la tierra. Yo quiero pelear a favor de tus ovejas, Dios. Yo quiero ir a buscarla en esos lugares tenebrosos, oscuros, terribles. Ellas están llorando, Señor, y tú las estás escuchando. Y tú has dicho, yo enviaré a alguien, yo les pondré un pastor, yo les daré a David. Dios está buscando en la tierra personas que como Pedro le digan, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que puedo dar mi vida por ti si tú quisieras. Tú lo sabes, Dios. Dios dice, listo, ahora comienza a trabajar para mí. Permita al Señor que salgan personas dentro de su rebaño que digan, ya está bueno para que me estén cuidando, ya está bueno para que me sigan dando lechita, ya está bueno para que me sigan atendiendo cada vez que yo grito. Ahora me dispongo a darle la leche a otro, a cuidar a otros, a buscar a otros. Ahora me dispongo a sacrificarme por otros. Ahora me dispongo a hacer lo que Jesús hizo, dándome el ejemplo. Él dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. ¿Estamos dispuestos? Permita a Dios que sí, que estemos dispuestos, porque Dios es que nos va a dar el premio al final. Cuando el príncipe de los pastores venga, que va a venir y viene pronto, viene con la corona incorruptible de gloria y será entregada a cada persona fiel, a cada persona que no se amedrentó porque el enemigo parecía muy poderoso y dijo, el que está conmigo es más poderoso que todos, el que está conmigo es invencible, el que está conmigo no pierde una. Aleluya. Hermano, hermana, disponte para el Señor. Una vez que Dios te restaura, no te quedes solamente allí. Dios busca servidores. Dios quiere personas dispuestas a todo por causa de Él. Pero sabes, vale la pena. Vale la pena. Dios es el que va a premiar a cada persona por lo que haga en esta tierra para Él. Eso para los que Él nos llama a su servicio. ¿Y quiénes son aquellos? La Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, en una casa grande hay instrumentos para usos viles y para usos honrosos. Si alguno se limpia, entonces será un instrumento útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Da a entender que depende de nosotros que nos limpiemos, que digamos, Dios, no solamente ayúdame a no pecar, Dios, ayúdame ahora a morir por ti si fuera necesario, porque quiero dar mi vida para tu servicio. Dios está buscando ese tipo de personas. Personas que puedan ver el reino de Dios. Personas que puedan hablar como Pedro decía. Dice, yo conozco los padecimientos de Cristo. Sí.
pero también seré participante de su gloria que va a ser revelada. Yo lo sé también. Hay una esperanza de que el sufrimiento de ahora no se compara con la gloria venidera. Hay una esperanza que el Señor sabe lo que tiene para cada uno de sus hijos y más aún para cada uno de sus servidores. Una esperanza gloriosa. Mire lo que dice ahora a las ovejitas. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Eso es a nosotros, las ovejitas. Nos dice, obedezcan a los que les guían, sean sumisos unos a otros. Ellos no se enseñorearán de ustedes, pero ustedes respétenles. Si ellos les dirigen, obedézcanle, no sean rebeldes a su dirección. Y desen cuenta, el diablo está afuera. Ustedes están en un redil bien seguro. El Señor dijo, los voy a poner en un aprisco donde allí estarán durmiendo en paz, en tranquilidad. No vendrá nadie a asustarles de noche, no podrán entrar, porque hay un pastor velando afuera en la puerta. Si se acerca algún león, alguna fiera, el pastor se encarga de resolver y las ovejitas siguen tranquilas allí. Pero cuidado, ovejita, si te saltas la cerca. Cuidado, ovejita, si el pastor dice, síganme, porque él va hacia un lugar, la ovejita dice, oh, es mi oportunidad de irme de este lugar. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los que se salen de la cobertura, a los que no están allí donde el pastor les puede llegar, a los que son rebeldes. ¿Eres rebelde? Prepárate a ver a quién vas a encontrar entonces. ¿Vas a dejar de ver al pastor que te cuida, te ama, que te disciplina, que te instruye? ¿No quieres más? Bueno, verás ahora cómo se llama el otro y qué hace el otro. El que anda alrededor no está buscando a quién bendecir, sino a quién devorar. Mire como el apóstol Pablo dice, vaya a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 14. Dice la palabra, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconócelo, respétale, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Está haciendo un llamado a las ovejitas que reconozcan a aquellos que están dando su vida para favorecerles a ellas, a las ovejitas. Está diciendo, dése cuenta que esa persona ha dado su vida para bendecir la tuya. Reconócele. Te está corrigiendo, acepta su corrección. Te está diciendo así no debe hacerse, pues escúchale, que es por tu bien que te lo está diciendo. Y mantengan la paz entre ustedes, entre las ovejas. Busquen la paz y síganla, dice la palabra. Personas que reciben cualquier tipo de enseñanza en las células, grupos de oración, aquí en la iglesia, en cualquier lugar, alguna persona que va a tu casa y te lleva una palabra de Dios, reconócele. Te está llevando palabra de vida a tu vida. Reconócele, respétale por causa de su obra para el Señor. Dice el versículo 14, también os rogamos, hermanos,
que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Nos manda entre unos y otros a animarnos, a alentarnos, a ayudarnos. Aquí le está hablando a las ovejitas. Entre unos y otros, hermanos, ayúdense, aliéntense, estén en paz todos, entre todos nosotros. Capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, versos 10 y 11 y 12, el apóstol Pablo nos habla de su propia experiencia. Cómo él era, cómo él cuidaba las ovejitas del Señor, cómo él se disponía. Dice aquí: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Esa es la manera que Dios espera que tú y yo nos comportemos, de una manera justa, santa e irreprensible. Repito, justa, haz justicia. Santa, en santidad, en todo lo que hagas. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y que seas irreprensible, que te cuides cómo andas, cómo hablas, lo que haces, todo tu ser, manténlo en sujeción. Así dice la palabra. Verso 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dios espera que tú y yo vivamos como es digno de Dios. Recuerda, somos ovejas del Señor. No somos lobos, no somos cabritos, no pertenecemos a un rebaño extraño, somos del Señor. Bueno, comportémonos como lo que somos, como ovejas del Señor. Que los cabritos sabrán que somos diferentes a ellos. Que las ovejas que son de otro redil extraño sepan que no pertenecemos a su grupo. Somos diferentes. Dice, anden así como es digno de Dios. Voy a terminar en el libro de los Salmos. ¿Qué más debiéramos hacer? No solamente cuidar nuestra manera de vivir, pero cuando nos acercamos a Dios, vaya al Salmo número 100, versículo 1, nos acercamos a Dios, debemos venir como manda la palabra. Dice Salmo 100, verso 1. Voy a leer el Salmo completo, son solo 5 versículos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cómo hay que cantarle? Con alegría, no aburridos, no con alegría. Es a Dios que le estás cantando. Es al que te sostiene la vida, es el que te da todo lo que necesitas, es el que te cuida. Es el que tiene el diablo huyendo de ti. No se puede acercar a ti porque siempre se encuentra con que él lo reprende. Con alegría cuando hables a Dios. Dice más, verso 2, servid a Jehová con alegría, venid de su presencia con regocijo. Vas a la iglesia, oh, me alegré cuando me dijeron a la casa de Jehová iremos. Voy alegre. No es que hoy hay que levantarse, nada de eso, me alegro, hoy es día de ir a la casa de Dios. Alégrate de que estás en la casa de Dios y se le está sirviendo a Dios con alegría. Uy, Dios se ha placido de mi vida y me ha puesto a su servicio, el Rey del universo, con alegría. Dice más el Salmo, el verso 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios nos hizo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre.
porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Le alabamos, pero de corazón. Termino en el Salmo 95 con 2 versículos. También nos dice versos 6 y 7, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Nosotros venimos a Dios con alegría, a darle adoración, alabanza, una alabanza que sale fruto de un corazón agradecido, una adoración que sale fruto de una persona que le conoce. Dios busca verdaderos adoradores, personas que le adoren en espíritu y en verdad. Personas que cuando le alaban con toda, porque sabe, Señor, es a ti, a mi Rey, a mi Creador. Tú me hiciste, yo no me hice solo. Nadie se ha diseñado a ver cómo es que va a vivir en la tierra. Dios nos diseñó y nos hizo y nos ha sostenido siempre. Y venimos con ese conocimiento, es a Dios, es al Creador, al que me sostiene, a mi Padre, a mi pastor, yo soy su oveja. Yo le pertenezco y vengo a deleitarme en su presencia. Entramos por sus atrios con alabanza, con acción de júbilo, con alegría, con agradecimiento. Eso quiere el Señor, que nos cuidamos afuera, pero cuando venimos a su casa, es como que no veo la hora en que ya empiece el servicio. Es que ya estoy en la iglesia, pero qué bueno es estar aquí. Es que vengo de camino, pero ya estoy conectado con Dios. Señor, gracias porque hoy me permites venir a juntarme con otras ovejas también, a deleitarnos en tu redil. Que sea el Señor que nos ayude a guardarnos, porque Él nos restaura, pero aquellas cosas que son restauradas, cuidemos que no nos las dejemos robar de nuevo. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Es día de restauración. Créelo, que es a ti a quien Dios llama por nombre. Y Él dice, yo te conozco. Yo te conozco. Así como nosotros sabemos diferenciar la voz entre varias personas conocidas, que decimos, oh, quien habló fue fulanito de tal. ¿Tú le conoces el timbre de la voz? Dios te conoce. Tu gemir que nadie escucha, Dios lo escucha. Tu pesar que nadie ve, Dios lo ve. Y Dios dice, he descendido para darte salvación. He descendido para traer a ti el tiempo de paz, de refrigerio. He descendido para arrebatarte de las manos del enemigo que tanto daño te ha hecho, porque he escuchado tu clamor cuando dijiste, Jehová, pastor de Israel, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos restaure y que nos dé a todos nosotros esa capacidad para poder mantenernos firmes con la restauración que recibimos de parte de Él. Que nos dé a nosotros ese denuedo, esa valentía para seguir adelante, sabiendo que Él está con nosotros. Y nos dice, sígueme, como le dijo al apóstol Pedro, sígueme, no mires a los lados, solo sígueme. Jesús dijo que las ovejas de Él le escuchan, oyen su voz y le siguen. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, que nos llamas tus ovejas. Somos parte de tu rebaño y has preparado para nosotros un lugar muy especial.
Has dicho, les daré aprisco. Los llevaré a un lugar seguro para alimentarles, que no les falte nada. Haré que la tierra produzca fruto en abundancia para ellos. Haré que llueva para que no haya necesidad y venga la bendición a sus vidas. Y les libraré de las manos del enemigo. Quitaré a aquellos que se burlaban de mis ovejas, dice el Señor. Y les daré paz, las apacentaré en justicia y en verdad. Padre amado, henos aquí, ovejas de tu prado. Tú nos has hecho, te pertenecemos. El buen pastor dio su vida por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Y henos aquí, oh Dios. Creemos en ti, Jesús, que tú eres que nos has rescatado, que tú eres que nos has comprado a precio de sangre. Creemos en ti, Jesús, que eres que nos has dado vida y vida abundante. Eres tú que nos llevas por estos caminos de bendición y de paz. Perdónanos, Padre. Perdona cada rebelión, Señor. Quita de tu lado, Señor. Quita de delante de ti nuestras transgresiones, oh Padre. Mira, Señor, el sacrificio perfecto de Jesucristo, que Jesús pagó por todos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras injusticias. Toda inmundicia es quitada, es borrada, es limpiada con la sangre del Cordero. Pedimos, Dios, que en esta hora traigas a este tu pueblo, a cada vida, esa restauración en todas las áreas. Todo lo que el enemigo robó, todo lo que hemos perdido, Padre de los cielos, Rey eterno, haz que sea devuelto a tu pueblo, a tus hijos, a tus ovejas. No dejes que el enemigo se siga riendo, burlando de tu pueblo. Dios, sálvanos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos, Dios. Haznos ver, haznos sentir gozo y alegría. Haznos entender que tu buena voluntad es con nosotros y se recrearán estos huesos que has abatido. Haznos ver gozo y paz. Restáuranos, Dios. Restáuranos, Dios. Presentemos al Señor esta canción, pero clámale a Dios. Clámale a Dios. Haz tuyo ese clamor, porque es tu vida la que Dios quiere restaurar. Es lo que perdiste, lo que Dios quiere sea devuelto, pero tiene que salir de ti con un clamor, un gemir genuino que muestre que ya estás cansado, cansada de estar habitando en terreno que no te pertenece, rodeado de enemigo y de fieras. Porque Dios dice: he escuchado tu voz y yo mismo vendré a buscarte y a llamarte para que me sigas.